Los grandes iniciados, tomo 1. Antonin Artaud, místico del teatro. Poeta y dramaturgo, nació en Marsella en 1906. Desde niño padeció meningitis, enfermedad que sufría toda su vida. Aún pequeño manifestó la inteligencia poco común, características de los grandes genios, y como tal, luchó titánicamente por encontrar lo que él llamó las bases universales de la cultura. De igual manera se fijó como meta desentrañar las raíces ocultas que hacen obrar mal al ser humano. Para lograr sus propósitos elaboró todo un sistema integrado por el esoterismo, la poesía y el teatro. En los años 20 casi todos los gustos que se pusieron de moda en la contracultura de los hippies de los años 60 ya habían sido promulgados por Artaud. En aquel tiempo ya leía libros de misticismo, tarot, astrología, yoga y el libro tibetano de los muertos, toda una antología profética de lo que se ha popularizado en estos años. Quien desee conocer mejor la esencia iniciática de la obra de Artaud, deberá leer sus principales obras esotéricas: Heliogábalo, Viaje al país de los Tarahumaras, El teatro y su doble, así como piezas de teatro. Para Artaud hay entre el principio del teatro y el de la alquimia una misteriosa identidad de esencia, pues el teatro, como la alquimia, se apoya en ciertos fundamentos que son comunes a todas las artes y que en el dominio espiritual imaginario aspiran a una eficacia análoga a la del proceso que en dominio físico permite obtener realmente oro. Otra semejanza que descubrió Artaud entre el teatro y la alquimia, más elevada y que metafísicamente apunta más lejos, es la perpetua alusión a los materiales y al principio del teatro que se encuentra casi en todos los libros de alquimia, y que debe ser entendida como la expresión de una identidad entre el plano que evolucionan los personajes, los objetos, las imágenes y en general toda la realidad virtual del teatro, y el plano en que evolucionan los símbolos de la alquimia. Tales símbolos indican lo que se llama estado filosófico de la materia. Orientan ya el espíritu hacia esa purificación ardiente, esa unificación y esa demacración de las moléculas naturales, hacia esa operación que permite, en un despojamiento progresivo, pensar y reconstruir los sólidos, siguiendo esa línea espiritual de equilibrio donde al fin se convierten otra vez en oro. Artaud menciona en el teatro y su doble que los misterios órficos que subyugaban a Platón tenían sin duda en el plano religioso algo de este aspecto trascendente y definitivo del teatro alquímico, con elementos de una extraordinaria densidad psicológica y espiritual. Evocan en sentido inverso los símbolos de la alquimia, que proporcionan el medio espiritual de decantar y transfundir la materia. Evocaban la transfusión ardiente y decisiva de la materia por el espíritu. Las pocas piezas teatrales que escribió provenían de sus lecturas sobre la alquimia y ritos religiosos antiguos. El chorro de sangre es una pieza dedicada a hacer sentir al espectador el rojo esotérico y sagrado del sol y de la sangre que se presenta durante la cocción de los elementos que intervienen en la elaboración de la piedra filosofal, del color del azafrán, cuando se encuentra en polvo pero roja como el rubí, cuando adquiere su masa ígnea, cuyo enrojecimiento es la firma de la perfección y fijación y de la fija perfección, como dicen los grandes alquimistas. La alquimia y la astrología tuvieron un papel definitivo en su obra. Poemas, piezas teatrales, guiones para cine, todo encierra un mensaje. La irresponsabilidad de los burgueses y de los sabios llevarán el mundo a su fin y la aparición de los astros anunciarán el cataclismo. Artaud escribe La conquista de México y el mismo fenómeno causará el desgarramiento interno del rey astrólogo Moctezuma y avisarán del próximo desastre, los proféticos movimientos astrales. Viajó a México en 1836, país del que dijo:
único lugar en el mundo donde duermen fuerzas naturales que podrían servir a los vivos, mientras que el Tíbet tiene una cultura hecha para los muertos, es allí donde aún se puede aprender, para separarse de la vida, los medios técnicos del bien morir. Para el poeta, México puede revelar al mundo una cultura metafísica, por ello decidió ayudar a los jóvenes mexicanos a clarificar su propia trayectoria cultural. Artaud visitó la Sierra Tarahumara y comprobó que los indios siguen viviendo cotidianamente las enseñanzas de las ciencias tradicionales de Egipto, China, la India, etc. Participó en sus ritos mágicos y encontró los secretos de la Cábala, así como el lenguaje perdido de la naturaleza. Sintió que presenciaba el rito sagrado de los reyes de la Atlántida y lo comparó con las descripciones de Platón. Ingirió varias veces el siguri o peyote, planta alucinógena que induce a la experiencia mística. Con esta experiencia, Artaud comprobó la realidad de sus teorías teatrales. También en el mundo, en este momento, no estaba preparado para entenderlo. Sin embargo, se percató que toda su obra tiempo después resultaría profética e iniciática. Arturo, un rey en busca de milagros. Cuenta la leyenda que Arturo, rey de Bretaña, formó su corte en Camelot y dirigió a un grupo de nobles guerreros, los caballeros de la mesa redonda. Estos corrían emocionantes aventuras, pero principalmente andaban en busca del Santo Grial, la copa sagrada en la que Jesús bebió el vino durante la última cena. Según se afirma, Arturo, traicionado por su esposa Ginebra y su hijo Mordred, fue herido en el campo de batalla y llevado por 3 hadas a Avalón, tierra de los héroes inmortales, desde donde regresaría para guiar a su pueblo. La mayoría de los estudiosos creen que en realidad existió un personaje llamado Arturo, de origen latino, Artorius. Fue probablemente un dirigente de los bretones románticos que luchó contra las bandas sajonas que invadieron Gran Bretaña hacia el 450 a.C., cuando los ejércitos romanos ya se habían retirado de ese territorio. De resultar auténtica esa teoría, sería irónico que uno de los héroes más famosos de Inglaterra haya luchado contra los antecesores de la mayoría de los ingleses actuales. También se menciona que dirigía una fuerza de caballería y de ahí la leyenda de los caballeros que surgió más tarde. El verdadero Arturo vivió probablemente 500 años antes de Cristo. El historiador Nennius escribió hacia el siglo IX que Arturo era el jefe guerrero de los bretones. Los anales cambrinos del siglo X afirman que Arturo derrotó a los sajones en el monte Badón en 516 a.C. Las leyendas celtas dicen que Arturo era un gran héroe, violento y bullicioso, y que libró a la tierra de gigantes, monstruos y brujas. Su descripción coincide con la del héroe griego Hércules, ya que Arturo tenía superpoderes iguales a los de aquel. Destrozó al gato demonio de Lozán, cazó al fabuloso jabalí Truint y lo lanzó al mar. Un poema galés escrito tal vez en el siglo X lo menciona como a un gran héroe que logró alcanzar un caldero mágico capaz de otorgar la inmortalidad. Este caldero pudo haber sido el Santo Grial. Los celtas mencionan que Arturo se hallaba rodeado de un grupo de valientes hombres, entre quienes cita a Lancelot, Sir Kay, Sir Bedivere, etc., o sea, los caballeros de la mesa redonda. Las leyendas bretonas de los primeros siglos del cristianismo mencionan en múltiples ocasiones a Arturo. Cada una es un poco diferente, pero en general los poetas errantes coinciden en sus descripciones de las proezas de Arturo. Después de 1100, las leyendas de Arturo se habían divulgado en Italia. Existe una escultura sobre una de las puertas de la catedral de Modena que muestra a Arturo, Gawain y Kay rescatando a Ginebra de un castillo repleto de enemigos. Una de las obras más importantes sobre el rey Arturo en la literatura inglesa es la de Sir Thomas Malory,
Morte de Arthur, en la que se reflejan de manera bellísima las hazañas de Arturo. De acuerdo con Malory, Arturo era el hijo de Uther Pendragón y de Igraine de Cornwall. Fue concebido en Tintagel, después de que el mago Merlín lo había transformado para que tomara las facciones del esposo de Igraine. Arturo, ignorante de este hecho, creció bajo la tutela de Sir Héctor, padre de Kai. Cuando Uther Pendragón murió, no había nadie que lo sucediera en el trono, por lo que Merlín buscó la forma en que Arturo lo hiciera, sugiriendo de ahí la leyenda de Excalibur, la espada mágica que se encontraba clavada en una piedra y que Arturo logró sacar, ocupando así el trono de Bretaña. Elias Ashmole, astrólogo y alquimista. Colin Wilson, en su libro Lo oculto, escribió en 1600: la era de la magia se había terminado y surgió la era científica. Montaigne, Rabelais y Ben Jonson representaban el sano escepticismo, necesario después de una época oscurantista, en el sentido de avances técnicos y represión religiosa. Una persona ocupada, enérgica, no tiene tiempo para lo sobrenatural, y su rechazo temperamental hacia todo lo oculto le hace pensar que su mundo de asuntos bien definidos es el único real, y es sin duda un instinto muy saludable. Debemos recordar que los niños rechazan lo sobrenatural, al no ser que se trate de cuentos, y no se trata necesariamente de miedo, sino de necesidad de encontrar en un mundo simple y claro donde podamos tomar decisiones. Estas son las palabras de Colin Wilson, a las que se concede todo el crédito que merecen. Sin embargo, en 1617 nació en Lichfield, Inglaterra, uno de los hombres más versátiles en el ocultismo, Elias Ashmole, muy poco conocido por la mayoría de la gente, pero muy respetado por los estudiosos. Fue anticuario, astrólogo, alquimista, historiador y erudito en heráldica, hijo de un talabartero. Ocupó varios cargos al mando del rey Carlos II. Fue iniciado como masón en 1649. Un enlace afortunado le permitió dedicarse a sus estudios favoritos como anticuario y ocultista. En 1677 donó su colección de antigüedades, que constituyeron el primer museo de ciencias de la Gran Bretaña, el Ashmolean Museum. Más tarde cedió a la Universidad de Oxford su importante biblioteca de ocultismo, alquimia, astrología, heráldica y sus materias afines. Sus obras contienen gran información sobre la alquimia, los alquimistas y sus experimentos. Editó las obras de Arthur Dee, hijo de John Dee, en 1650. Sus conocimientos abarcaron todas las ciencias, pero su gran pasión fue siempre la astrología. La alquimia también era otra de sus ciencias favoritas y llegó a recibir lecciones prácticas de A. Backhouse. Ashmole sostenía que podía desarrollar operaciones mágicas utilizando fuerzas planetarias a través del uso de talismanes. Su interés por el ocultismo se hizo patente al relacionarse no solo con astrólogos y alquimistas, sino con cabalistas, apologistas, rosacruces y masones. Aunque la mayoría de los investigadores lo consideran un rosacruz, A. E. White afirma que no existen evidencias suficientes para afirmar que haya pertenecido a una orden rosacruz con sede en Inglaterra, salvo, por supuesto, la gran colección de tratados alquímicos que reunió, los cuales eran fiel reflejo de la doctrina rosacruz. La masonería debe la composición de varios rituales que constituyen una representación ecléctica de los misterios de la antigüedad, que fueron adoptados en 1717 por las logias de Londres. Murió el 18 de mayo de 1692.